Buenos días, estimada audiencia. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, les brindo la más cordial de las bienvenidas, agradeciendo su participación en el ciclo de conferencias Salud Mental, que se lleva a cabo en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y la Jornada Sinaloense del Conocimiento, dentro de los programas preventivos de la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria UPSIN sobre los problemas relacionados con la salud mental y movilizar esfuerzos para concientizar y hacer visibles las diferentes necesidades humanas al mejorar la calidad de vida. En esta ocasión, contaremos con la presencia de la doctora Gema Lucero Sánchez Gutiérrez de Lara, especialista en psiquiatría, que nos hablará de las repercusiones de la pandemia en la salud mental. Para presidir este evento nos acompaña la maestra Ana Isabel García Ulloa, responsable de la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, quien nos brindará un mensaje. Adelante, maestra. Bien, buenos días nuevamente. Les mencionaba que el Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 de octubre. El objetivo es de recordar que la salud es la sólida base para la construcción de una vida plena y satisfactoria. No hay salud integral sin una salud mental. Estamos pasando por momentos en nuestra vida cotidiana que ha tenido una gran repercusión. Se han visto alteradas esa cotidianidad a la que estábamos acostumbrados. Esto como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Grandes retos estamos viviendo. Las consecuencias económicas, por supuesto, de la pandemia se dejan sentir en todos los hogares mexicanos y en todos los hogares del mundo. Para el personal de salud, por ejemplo, que presta sus servicios en circunstancias muy difíciles y que acuden al trabajo con el temor de llevarse el COVID-19 a su casa, a su hogar. Para los maestros, para los estudiantes, que hemos tenido que adaptarnos al sistema en línea. Y esta adaptación ha traído como consecuencia el aislamiento físico obligatorio, que produce aislamiento comunicativo. Y esto impacta, por supuesto, en los objetivos de enseñanza y aprendizaje y está provocando ansiedad sobre el futuro. Los maestros se han hecho responsables de un día para otro tener que adaptar su currícula y están sacando el trabajo con sus propios medios, con el apoyo de la universidad. Sin embargo, pues esta ansiedad sobre el futuro se sigue manifestando en los estudiantes. Los trabajadores en general, cuyos medios de vida se han visto amenazados, y un sinnúmero de personas que están atrapadas en esa pobreza de entornos humanitarios muy frágiles, con muy poca protección ante la pandemia, ¿sí? Muchas familias están atravesando en este momento episodios de dolor por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de seres queridos que ni siquiera tuvieron oportunidad para despedirse. Sí, para hacer una ceremonia como nuestras costumbres sociales y culturales nos habían permitido hacer. Todo esto, pues, nos lleva a que esta conmemoración tiene una gran significancia, así que iniciamos hoy en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y dentro de los programas preventivos de la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil del Departamento de Vinculación y Extensión Universitaria. Estos trabajos de sensibilización, de concientización en nuestra comunidad universitaria. El objetivo es de sensibilizar, pues, a la comunidad UPSIN sobre los problemas relacionados a la salud mental en tiempos de pandemia por el COVID. Y movilizar los esfuerzos para concientizar y hacer visible las diferentes necesidades humanas para mejorar la calidad de vida. Porque en este momento, las personas que tienen afecciones de salud mental, que son muchas, ¿sí?, todavía se encuentran aún más aisladas socialmente. Bien, pues en este marco le damos la bienvenida a la doctora
Gema Lucero Sánchez de Lara, por estarnos acompañando. Edith, muchas gracias por todo el apoyo y agradezco a todos los asistentes a este encuentro. Muchas gracias, maestra Ana Isabel García. Así también agradecemos la participación de todo el personal docente, administrativo, alumnado y, por supuesto, asistentes invitados que nos acompañan el día de hoy. A continuación, me permito leer la reseña curricular de nuestra destacada ponente. La doctora Gema Lucero Sánchez Gutiérrez de Lara es médico general por la Universidad Autónoma de Sinaloa, médico especialista en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y psiquiatra en urgencias por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Asimismo, es catedrática en la Facultad de Medicina de la UAS y psiquiatra en urgencias en el Hospital de la Marina. En estos momentos le cedo el uso de la voz. Adelante, doctora Gema. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y en la presentación ya me ganaron un montón de información que iba a decir hoy. A ver qué invento. No es cierto. Bueno, les voy a presentar. Existe una reseña corta de lo que ha pasado a través de este año, que ha sido un año muy corto para muchas cosas y muy largo para muchísimas otras. Ya tenemos lo que no teníamos en muchísimas situaciones previas, un montón de estudios alrededor del mundo de los casos de COVID y de las complicaciones que han tenido en la salud mental. Y bueno, yo sé que no es una plática como tal de medicina, sino de salud mental, pero les voy a enseñar qué es lo que dice la comunidad mundial en estos momentos acerca de las consecuencias que ya se pueden ver palpablemente, físicamente, con estudios, en estudios de imagen, acerca de las repercusiones que tiene la salud, la pandemia como tal en la salud mental. Va a estar dividido en estas dos partes, ¿no? Las pandemias en general, los desastres naturales, y lo que hace físicamente el COVID-19 en el cerebro. Entonces, les voy a pasar las diapositivas. Aquí está. Muy bien. Entonces, esta plática se llama Repercusiones de la pandemia por COVID-19 sobre la salud mental. Y vamos a repasar básicamente de manera muy breve qué es el COVID-19, ¿no? El COVID es este tipo de virus, es un virus perteneciente a la familia Coronaviridae, que en español quiere decir que tienen estos piquitos que parece como si estuviera coronado. Es un virus de RNA de cadena simple. Bajo el microscopio electrónico tiene esta apariencia, ¿no? Esta es una foto rendereada, agrandada, obviamente, de un coronavirus. Ya ven que lo ponen verde, pero en realidad, dependiendo de la tinción, pues puede ser del color que sea, ¿no? En este caso, rojo. Y bueno, la infección por COVID-19, híjole, yo creo que ya todos hemos escuchado 50,000 veces los síntomas, pero los principales son tos, fiebre, debilidad muscular, dificultad respiratoria que puede ir desde muy leve hasta una completa incapacidad de poder meter aire al organismo. El aire entra a los pulmones, pero hay una capa gruesa de mocos, células de defensa y el mismo virus que no dejan, aunque el aire esté en el pulmón, que entre al cuerpo, y esto hace que la persona se desature. La pérdida de olfato, que se llama anosmia, y la pérdida del gusto, que se llama ageusia, la gente lo toma como si fuera un síntoma normal porque es común en esta enfermedad, pero estas dos cosas son síntomas neurológicos. Y cuando una persona que tiene una infección por COVID-19 tiene pérdida de olfato y pérdida de gusto, es un foquito rojo que nos hace pensar que puede llegar a tener complicaciones tanto neurológicas como complicaciones psiquiátricas en diferentes áreas del sistema nervioso, tanto central como periférico, y ahorita vamos a explicar más o menos cómo y por qué. Pero hay otras personas que tienen solo síntomas gastrointestinales como diarrea y vómito, y hay algunas que solamente les sale una especie de rash o ronchitas que se tienen que estar rascando. ¿Ok? Se han reportado además incrementos en estados confusionales asociados a las mismas dificultades respiratorias, es decir, si no llega oxígeno al cerebro, la gente puede llegar a tener
una dificultad confusional, una confusión en su cerebro, un cuadro de alteración psicomotriz y en algunos, muy pocos casos, crisis convulsivas. Tuve un caso, yo creo que por abril, que fue de los primeros casos que se hospitalizaron aquí en el público X, que tuvo un brote psicótico. Después de estar varios días hospitalizado, sin siquiera estar intubado, empezó con un periodo de agitación psicomotriz. Este paciente me refería que él pensaba que si seguía allí se iba a morir porque él había escuchado que la gente entraba al hospital y no salía. Entonces empezó a agitar, se quitó todo y empezó a tratar de quitarle los tubos y las sondas a sus demás compañeros, pacientes que estaban internados ahí, y lo tuvieron que sujetar y sedar. Entonces, esto es más común de lo que nos pudiéramos imaginar en paciente hospitalizado principalmente, pero no quiere decir que un paciente que no estuvo muy complicado esté exento de tener algunos síntomas del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo le hace el virus para llegar al cerebro, para dañarnos a nivel físico el sistema nervioso? Bueno, esta es la nariz. Y el cerebro, si metiéramos así un palito directamente, como antes se hacían las lobotomías, desde la nariz hacia arriba y rompiéramos la lámina cribosa, que es como si fuera una coladerita, tiene muchos hoyitos para que por ahí pase la olfacción directamente al cerebro. Por aquí, por este modo, pasa directamente el virus al cerebro. Y si sabemos que entra por vía aérea, pues llega directamente al cerebro, casi que sin escalas. También se puede ir por la sangre o por la linfa, los vasos sanguíneos, y llegar directamente hasta el cerebro. Y ya sabemos que, bueno, los receptores de la enzima angiotensina, que es donde se pegan las coronitas del virus, estas enzimas están distribuidas completamente por todo el cerebro, desde las mismas neuronas, la célula glia, que es el sostén de las neuronas, y todos los arterias y venas del sistema nervioso central. Y también se sube por los mismos nervios motores, ¿no? Por el axón y por los nervios que suben directamente de la cara del cuerpo al cerebro, como el olfatorio, que es el que pasa por la lámina cribosa también, el trigémino, que es el que inerva la cara, y el neumogástrico, que va de pulmones y corazón hacia el cerebro. Y bueno, hemos escuchado muchísimo acerca de los factores de riesgo en nuestro país y se ha debatido a nivel internacional por qué los pacientes mexicanos enferman más gravemente que los de algunos otros países. Y la verdad es que nos guste o no y nos querramos no ofender, el coronavirus llegó a una población que es la que a nivel mundial tiene el mayor grado de obesidad. Los mexicanos, obviamente no todos, pero la mayoría de los mexicanos somos gordos y flojos. Somos personas que no nos gusta movernos y que, bueno, pues ahora más con la pandemia y con que te tienes que quedar en casa es un pretexto más para no hacer ejercicio. Tenemos problemas muy serios en nuestros hábitos de alimentación, porque el hecho de que tengamos sobrepeso no significa que estamos bien alimentados, significa que este es el país, yo creo que de los muy pocos en el mundo, donde la gente se sienta a desayunar, comer y cenar con su coca de litro o de 2 litros. Y no es que tenga nada en contra de la coca como empresa como tal, pero en realidad es un exceso de azúcar que no se necesita. Es el país en donde hace tantitito frío y nos ponemos a comer el pan de muerto con chocolate, o hace tantito frío y ya queremos pan dulce, tamales, buñuelos y un montón de cosas que no voy a seguir diciendo porque me va a dar hambre. Pero la realidad es que si el porcentaje de muertes en otros países era muy bajito, pues aquí tenemos pacientes que fuman mucho, tenemos pacientes bastante más gorditos que los de otros países, tenemos un mayor número de diabetes que en la mayoría de los países y de hipertensión arterial también relacionada con el exceso de sal en los alimentos. Entonces, no es, bueno, sí se hacen muchas menos pruebas de las que se veían en este país, pero no es que no se esté atendiendo a tiempo, que no se esté atendiendo bien y que no tengamos la capacidad de tener una buena respuesta en el personal de salud. Lo que pasa es que nuestra población estaba más vulnerable. Y les digo a todos de broma, de medio de broma, medio en serio,
que ojalá que esta pandemia no nos sirva para que todos nos convirtamos en los monitos del Wall-E, así todos gorditos que no se pueden ni mover porque pues ya no queremos ni salir. Y bueno, lo que les comentaba hace rato, en cuanto a los síntomas principales que nos hacen un poquito de ruido, que nos marcan un poquito rojo, son los síntomas del sistema nervioso periférico, debilidad generalizada, la pérdida o disminución del gusto y del olfato, son foquitos rojos, y los síntomas neurológicos que van a presentar los pacientes, que también son muy comunes, sobre todo el dolor de cabeza, pero también pueden presentar mareo, una disminución en la conciencia, es decir, uno les habla y no responde, no tiene que incluso aplicar estímulos dolorosos para que respondan, que sería el estupor, o incluso un infarto cerebral, o este caso de delirium o agitación psicomotriz, parecida a la del delirium tremens, que es el del alcoholismo. Les comentaba de este paciente que tuve, y por cierto ya está muy bien. Crisis convulsivas, que son muy raras, pero puede llegar a pasar, y también puede llegar a suceder el coma, y pues es más probable que una persona que entre en coma se complique hacia la muerte. Ahora, también se pueden presentar en sistema neuromuscular la debilidad y los dolores musculares. ¿Por qué? Porque, o cómo le hace el coronavirus para hacer todo este festival de daños masivos en nuestro cuerpo. Pues para empezar, lo primero que pasa es que si no podemos respirar, pues va a faltar oxígeno en las partes necesarias del cuerpo. Ya sabemos que primero se comprometen las extremidades, pero después deja de haber oxígeno para todos lados. Y va a haber daños a nivel vascular, tanto por los receptores de las venas y de las arterias, pero también por el mismo predisposición genética en un paciente a lo mejor hipertenso, obeso, con una neuropatía, con una coagulopatía, pacientes que tienen aumentado colesterol triglicéridos en sangre. También va a haber alteraciones en la coagulación, y si hay alteraciones en la coagulación puede haber desde que se causan trombos, que son bolitas de sangre que van y se atoran en otro lado, y daño inmunológico. Entonces, de todas estas maneras se puede dañar indirecta o directamente al sistema nervioso. Y esta es una diapositiva que tomé de un estudio que se hizo en Italia, en el departamento de neurología, en la Universidad de Brescia. En esta revista se publicó lo siguiente: la manera en la que se daña el cerebro va desde una enfermedad pulmonar sistémica, que es donde entra. Hay una cadena de inflamación muy fuerte porque el cuerpo se quiere defender del virus. Se va a dar lugar a una falla en los órganos, en varios órganos. Este estado de hipercoagulabilidad, es decir, que se forman más coagulitos, y es por eso que se les está dando a los pacientes anticoagulantes, tanto inyectado como tomado, según sea el caso, y que van a generar en cosas tan graves como la encefalitis, la encefalopatía o un infarto cerebral. Perdón. Y también va a ir directamente al sistema nervioso central, va a generar inflamación de los vasos, habíamos dicho arterias y venas. También esto puede generar en infarto, encefalitis, daño muscular y los síntomas que son cambios en el olfato y el gusto. Y después, como si esto no fuera suficiente, el mismo daño que se hace, la alteración del sistema inmunológico para tratar de defendernos, va a causar encefalitis y puede causar Guillain-Barré, que es una enfermedad en la que la gente se va paralizando de abajo hacia arriba, y si no se detiene a tiempo, pues puede llegar a una parálisis completa. Encefalitis necrotizante aguda, que quiere decir que va a haber partes del cerebro que se van a morir, y encefalomielitis, que es inflamación de la mielina, de lo que cubre a las neuronas. Y pues este tipo de enfermedades, aunque el paciente se recupere del COVID, pues va a tener secuelas muy importantes a mediano y largo plazo para su función y su salud en general. Esta diapositiva está muy cargada de letras, y no es que quiera que las lean, ni se las voy a leer todas, pero este es otro estudio. Este estudio es del 18 de mayo de este año, donde se habla de diferentes síntomas que se han encontrado en neuropsiquiátricos
causados por el COVID, desde insomnio, ansiedad, disminución de la concentración y atención, problemas de memoria, ánimo depresivo, confusión, la habilidad emocional, alteraciones en el grado de conciencia, euforia, agresión, irritabilidad, alucinaciones auditivas que son menos comunes, ideas persecutorias como mi paciente que sentía que no iba a salir vivo de allí, tenía que escapar, ideación suicida, fatiga, problemas de sueño que son súper comunes, algunos otros síntomas psicóticos e incluso las conductas autolesivas. Entonces, todo esto se ha reportado alrededor del mundo y esta es una comparación de diferentes reportes en otros lados. Este es un caso clínico que se dio, que habla de una persona, no, ahorita les voy a pasar varios casos. Este es un estudio multicéntrico, es decir, en 3 centros se revisaron los síntomas que se han dado en algunos pacientes. Hablan de mareo, dolor de cabeza, enfermedad cerebral aguda, alteraciones en la marcha, convulsiones, alteraciones de gusto, olfato, de la visión, dolores, daños en el sistema musculoesquelético, pero lo que les puse aquí en rojo y lo más importante es que el 36.4% de estos pacientes tenían síntomas neurológicos que lo más común eran pacientes que estaban más gravemente afectados, pero no necesariamente. Estamos hablando de un estudio que se hizo en 3 centros y este reporte es de abril 10 de este año también. Ahora, este es un caso clínico. Este es un caso clínico de un señor de 74 años que ya tenía sus problemas de salud previos, ¿no? Este es un paciente que tenía Parkinson, que tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, perdón, el EPOC, que le decimos, había tenido un embolismo, un infarto por un émbolo cardíaco. Entonces, este era un señor que ya tenía varias complicaciones y a sus 74 años se infectó y entonces se encontró una tos que iba empeorando, fiebre, seguido por dolores de cabeza, alteraciones en su conciencia, en el estado mental, sin cambios físicos como rigidez o alguna otra cosa que nos pudiera hablar de que fuera alguna encefalitis. Este señor tuvo negativo su test para influenza y tuvo cultivos negativos para influenza y se encontró en su cerebro un daño importante, más relacionado con el infarto que tenía previo. Pero en el electroencefalograma sí se vieron cambios consistentes con encefalopatía, es decir, daño en este momento, y alguna disfunción del lóbulo temporal y posibilidad de que más adelante se pudieran presentar crisis convulsivas. Entonces, este es un daño directo, se está generando una encefalopatía. Y quiero que vean esto, porque el otro señor tenía 74, pero este jovencito, solo con 24 años, es el primer caso registrado de meningitis y encefalitis relacionada con la infección SARS-CoV-2, que es la infección respiratoria grave generada por el coronavirus. Entonces, empezó con dolor de cabeza, fiebre, fatiga, cosas normales. Tuvo negativo su diagnóstico, su prueba para influenza. Después, a los 5 días, empezó a empeorar con tos, su placa de tórax era normal, pero después del día 9, esta criatura se veía más o menos decente en su salud, pero en el día 9 empezó a tener alteraciones en su grado de conciencia, convulsiones generalizadas, rigidez en el cuello y requirió una intubación y el ingreso a cuidados intensivos. Entonces, esto es algo que nos llama mucho la atención. Ya sabemos que en este país la mayoría de la gente no se cuida, ya se le olvidó que hay que usar permanentemente en cualquier lugar en el que uno esté con personas con las que no vive el
cubrebocas y los gogles protectores porque también entra por los ojos. Se les olvidó que no hay que ir a comer a restaurantes que estén con áreas cerradas. Se les olvidó que no hay que ir a ningún lugar donde no tenga filtros de partículas. Y yo no sé, aquí en México nada más Aeroméxico es la única empresa que yo he visto que promociona que tiene los filtros HEPA, que son los que protegen, que están aspirando el virus y lo están eliminando del ambiente. Y parecía que todo iba muy bien, su placa de tórax estaba muy bien, y después del día 9 se le tuvo que intubar y resultó que tuvo encefalitis. Este es el cerebro de esta criatura de 24 años, donde se encuentran señalados ahí con los circulitos blancos los daños importantes que hubo directo a su cerebro por el virus. Hubo un aumento en las células de defensa del organismo y se encontró, fíjense, en el pulmón ya después, pequeñas manchas en vidrio endespulido, que es lo que el dato patognomónico que encontramos en las placas de tórax de un paciente con COVID. Y esto nos llama la atención, que cuando le hicieron la prueba del hisopo, el que se hace en la nariz, que es la que se supone que es la más fidedigna para decir que un paciente tiene COVID, salió negativo, pero cuando le hicieron una punción lumbar de su líquido cefalorraquídeo, ahí se encontró el coronavirus. Entonces, para que no estemos con la idea de que solo a las personas mayores, esta persona de 24 años tuvo su daño cerebral. Este es un caso en que me lo ponen como posible asociación, será o no será, pero era una mujer de 61 años que desarrolló un síndrome de Guillain-Barré asociado al virus de coronavirus. Y dicen aquí que sí será cierto o no, sí será la asociación probable o no, porque tuvo a dos familiares con el virus positivo que tuvieron la presencia de síntomas también por coronavirus y que tuvieron contacto cercano con esta persona. Y bueno, los síntomas que tuvo fue tos seca, fiebre, y sí se encontraron en la radiografía, en la placa de tórax, lo que estaban, perdón, es tomografía, en la tomografía de tórax, las señales estas de vidrio endespulido. Y sí tuvo su prueba positiva para el COVID. O sea, sí tuvo ella el coronavirus y sí empezó con los síntomas muy rápido y sobre todo esta complicación, el Guillain-Barré, que les digo que es una complicación muy severa que se ha dado en otros virus a lo largo de la historia y que es como se cree que es el mecanismo de contagio. Entonces, esta persona tuvo debilidad rápidamente a reflexia, es decir, no reaccionaba a los reflejos sus extremidades inferiores, tuvo fatiga. Después, esta misma arreflexia se fue a sus extremidades superiores y empezó a presentar anestesia distal o disminución de la sensibilidad. Estos son los síntomas principales de Guillain-Barré, parálisis y disminución de la sensibilidad, que pues requieren otro tipo de tratamiento y rehabilitación física. Y esta es la manera en la que hemos visto que el Guillain-Barré se presenta en otros virus o ya ha sucedido en la historia de los virus, que casi siempre estos son los virus por transmisión por vector, Zika, dengue y chikungunya, que son endémicos y que por cierto en este momento en Mazatlán tenemos llenos los hospitales de COVID-dengue, que es todavía un muchito peor que el COVID solo, ¿no? Personas que no solo han estado expuestos al COVID, sino que tampoco han tenido cuidado de salir con repelente y cuidar este aspecto de los mosquitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta que es la mielina, la que cubre a las neuronas, se empieza a pelar y es como si tuviéramos un cablecito pelado, ¿no? ¿Qué pasa si le echamos agua a un cable que está bien cerrado? Nada en absoluto. Si tenemos un cable con tantito que esté expuesto en la parte de adentro, le echamos una gotita de agua y se hace una chispa. Entonces,
este tipo de patologías desmielinizan el virus y las células de defensa mismas del organismo se van comiendo la mielina y hace que se generen síndromes de este tipo. Ahora, aquí hay otro daño neurológico de COVID que es asociado a encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica, que todo es horrible, todo suena junto horrible, pero en realidad quiere decir en español que se murió un pedazo de cerebro después de que hubo un infartito allí y que hubo un sangrado. Y esto se dio secundario a la infección por SARS-CoV-2. Esta fue una mujer de 50 y tantos años, dice late 50s, que tuvo una historia tan solo de 3 días de tos, fiebre, y empezó con una alteración al estado de la conciencia, que no esperamos que sea como una mujer que no es tan grande. Tuvo su resultado positivo de la prueba del hisopo, que sí tuvo coronavirus. Y bueno, no se encontraron en la punción lumbar algunas otras enfermedades que se les pudiera achacar a esta situación. Pero esta persona, ahí donde están señaladas las flechitas, tuvo una hemorragia que obviamente pues va a tener secuelas a largo plazo. Hasta aquí, ¿alguna duda acerca de los casos clínicos que nos están compartiendo en todo el mundo por la pandemia de COVID-19? ¿Todo quedó muy claro o no se entendió nada? Bueno, vamos a hablar acerca de qué ha pasado en otras ocasiones de la vida cuando la gente tiene exposición a traumas o eventos catastróficos. Evidentemente, la pandemia pues es un evento catastrófico de dimensiones mundiales. Hemos visto a través de estos meses cómo salen en otros países a aplaudirles a los doctores a cierta hora, salen en otros países a cantarles a los doctores y en este salen a aventarles cloro y bebidas calientes al personal de salud, cosa que pues también es bastante traumático y que nos hace pensar de tan buenos que hemos sido como país. Cuando, por ejemplo, hay un terremoto y sale la gente a ayudar a limpiar, a quitar escombros y a tratar de desenterrar a otras personas que se encuentran vivas, pero cuando es el caso de que alguien marque la diferencia entre si se muere o no tu familiar o a lo mejor en algunos días tú, en lugar de darle las gracias, se tiende a agredir, ¿no? A estigmatizar. Pero bueno, ¿qué nos dice la historia acerca de este tipo de eventos? Hubo una epidemia de anthrax en 2011 y después de esta situación aumentaron los diagnósticos de trastornos mentales en población general hasta un 24.9%, que sería la cuarta parte de la población general, empezó con síntomas psiquiátricos. Un 12.5%, que sería una octava parte de la población, tuvo algún grado de depresión o incluso un episodio depresivo mayor. Trastorno de estrés postraumático en un 6.6%, trastornos de ansiedad en un 3%, que se me hace súper bajito, pero es lo que marca la literatura, y un aumento en trastorno de consumo de alcohol en un 3%, que también se me hace súper bajito, pero es lo que nos están compartiendo. Y cuando ha habido exposición a algunos otros traumas catastróficos, se ha visto que la gente puede llegar hasta la cuarta parte de la población a desarrollar estrés postraumático y episodios depresivos mayores. Cuando hablamos de otros traumas catastróficos, pueden ser inundaciones, pueden ser guerras, por ejemplo, obviamente, y también algunas otras pandemias, que obviamente no es la primera que ha habido, pero híjole, pocas, como por ejemplo la gripe española, han tenido un significado, una relevancia tan amplia a través de la historia y tan impresionantes, ¿no? Los casos de contagio y los casos de muerte. Entonces, durante los 8 meses de los eventos traumáticos,
Dentro de 8 meses de los eventos traumáticos, el 23% de los adultos, otra vez cuarta parte de la población expuestos, han desarrollado episodio depresivo mayor con o sin estrés postraumático dentro de los primeros días después del evento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la gente se sature de información o que empiece a tener familiares enfermos o incluso familiares que fallecen. Esto es algo que me toca prácticamente todos los días en mi consulta. Primero, doctora, no voy a ir porque me dio COVID. Doctora, no voy a ir porque mi mamá tiene COVID. Doctora, ¿se acuerda que les dio a mi abuelito y a mi abuelita? Pues mi abuelito falleció. Y esto es algo de todos los días, también de mis pacientes, los más grandes. He perdido varios, que me habla la familia y me dice, doctora, le van a dar tratamiento por COVID. ¿Qué hago? ¿Qué le doy? ¿Qué le dejo de dar de lo que usted le dio? Y después, pues me comunican que lamentablemente no sobrevivieron. Y bueno, frío. Este nada más es un cartel que me da mucho gusto que se hagan estos estudios en México, porque normalmente siempre publican en este país después de mucho tiempo, cuando ya pasaron meses o años de que sucedió una cosa. Y bueno, también igual me disculpo porque todo está en inglés, pero pues es que en realidad todo es muy, muy nuevo y no se ha traducido. Y este fue un reporte que se hizo en la Gaceta Médica en México en este año, en abril, y habla de una encuesta que se hizo a nivel amplio. Se les puso un cuestionario y vienen los datos, y se recabó en la población síntomas de ansiedad y depresión y cambios en las conductas de autocuidado durante esta pandemia en la población general. Obviamente los datos en la población de salud son mucho más grandes, pero se determinó que realmente ha habido un impacto psicosocial y consecuencias en la población. Obviamente, y cuando estaban hablando ahorita en la presentación del tema, pues estas situaciones tanto de estrés y depresión tienen que ver tanto con el aislamiento como los problemas económicos y sociales que se han visto, que se han desencadenado después de que surgió todos estos cambios. Y bueno, en conclusión dice que fueron 1.508 participantes y el 20.8% de ellos presentaron síntomas de ansiedad o depresión. En estudios de otros países respecto a esta pandemia publicados en marzo y abril de este año, reportan que el 75% del personal de salud, o sea, casi todos, 3/4 partes, y el 55% de la población general está desarrollando síntomas de ansiedad y depresión por el encierro. Lo primero que vimos es, no, bueno, ¿qué pasa con la infección del COVID-19? ¿Cómo daña el cerebro? ¿Cómo daña el cerebro en adultos mayores? ¿Cómo daña el cerebro en adultos jóvenes? ¿Cómo mata personas? ¿Cómo deja secuelas neurológicas? ¿Cómo causa enfermedades que no pensamos que pudiera causar a largo plazo? Pero esto específicamente es el estar encerrados, que es lo que nos causa. El hecho de que antes a lo mejor era muy común que llegaras y saludaras a alguien de mano o de beso o de un abrazo, y como esta manifestación de afecto en realidad es positiva. Hace unos días estaba viendo a un doctor que le dijeron, oiga, doctor, ¿es cierto que el saludo de mano es algo que ya desapareció, que ya no va a ser algo que se vaya a utilizar en el resto de la historia de la humanidad? Y les dijo, no, o sea, el saludo de mano dice mucho. Cuando tú le das la mano a alguien y se la das de manera firme, le estás diciendo que aquí estás. A lo mejor cuando ves a un paciente que está sufriendo, y esto ha sido algo que se nos ha complicado a nosotros en el trabajo, pues a lo mejor le dabas un abrazo, lo tocabas en el hombro y le decías que estabas para apoyarlo. Me pasó hace poco con un paciente que estaba psicótico por otra cosa en el hospital, y que pues uno trata de ser empático con ellos, y me decía, a ver, destápate la cara, a ver, quítatela, no eres tú, no eres la doctora, a ver, déjame verte. Y pues obviamente es algo que no se debe y no se puede hacer. Y
cuando normalmente el personal es muy, muy lindo y muy cooperativo conmigo para ayudarme con mis pacientes. Nadie se quiso acercar, el paciente salió corriendo y, como dicen, larga historia corta, yo tuve que inyectarlo en el estacionamiento, ¿no? Porque no hay manera ahorita de presentar la misma empatía o de dar la misma empatía que se podía antes cuando estamos buscando tener cierta distancia, ¿no? Por ejemplo, en consultorio, pues yo trabajo con mi equipo, todos deberían trabajar con equipo. El hecho de estar con cualquier otra persona con la que uno viva, seas médico o no, es exponerte y exponer a las personas que quieres. Entonces, trabajo con el cabello recogido, goggles de seguridad, un cubrebocas N95 y un cubrebocas arriba, los normales, y un acrílico con un filtro de partículas y con todos los lineamientos de espacio entre los pacientes y yo. Pero en el hospital, aparte de todo eso y del uniforme, de la bata de plástico y de las botas, hay que traer el acrílico, que no lo puede tener uno en medio, hay que traerlo enfrente de la cara, ¿no? Entonces eso hace que la capacidad de relacionarse emocionalmente con otra persona sea un poquito más difícil. Y bueno, ya sabemos en cuanto a diagnósticos de DSM, que cuando una persona tiene cambios en su estado de ánimo y en su capacidad para adaptarse a una situación, se llama reacción estrés agudo cuando es menos de un mes y trastorno de adaptación cuando pasa del mes. Y bueno, ya ahorita ya tenemos más de medio año en esto, en este país. En cuanto a la población general, va a haber incrementos arriba del 50% en los montos moderados y severos de ansiedad y cerca del 20% en cuanto a síntomas depresivos por el encierro y alrededor de un 40% en los trastornos de sueño, y hasta se me hace poquito. Ahora, ¿qué pasa con el paciente psiquiátrico? Bueno, con el paciente psiquiátrico siempre estamos hablando de depresión y ansiedad, ¿no? Pero también tenemos que pensar qué va a pasar con un paciente con un trastorno bipolar, si se va a poner hipomaníaco, maníaco, agresivo o psicótico. Los pacientes con déficit de atención que no pueden estar quietos y estar encerrados, pues es un poco más difícil. El paciente psicótico, si de por sí estábamos intentando, el esquizofrénico, que saliera y socializara y ahora está encerrado y más paranoico que antes, pues es un poco más difícil. Y en los pacientes con síndromes demenciales, que les decíamos a la familia, sáquelo, quiero que esté las ventanas abiertas y que en el día esté afuera en la calle y entre cuando ya se vaya a dormir, pues va a estar confinado y se van a presentar agudizaciones de los cuadros confusionales. Entonces, curiosamente, el paciente psiquiátrico de ansiedad y depresión y de algunos trastorno obsesivo compulsivo y algunos otros que no son tan severamente afectados, cuando está en control, cuando realmente va a sus terapias psicológicas, cuando realmente toma su medicamento y sigue su tratamiento de la manera adecuada, tiene menos probabilidades de presentar un descontrol. Si el paciente psiquiátrico estaba sin control, pues obviamente va a empeorar muchísimo. Ahora, ¿qué pasa con el aislamiento social y la cuarentena? Las mismas, ya no estamos hablando del virus, estamos hablando de la gente que está segura en casa. Va a presentar, si es una persona que nunca ha tenido ningún problema psiquiátrico y familiares con problemas psiquiátricos, va a presentar disminución en su estado de ánimo, irritabilidad, frustración, enojo, estrés, confusión, miedo, mucho aburrimiento, porque la verdad es que ya teníamos unas rutinas y a lo mejor la costumbre de salir a ciertos lugares, al karaoke, al desayunito con la amiga, a la playa, de viaje. Y los estigmas asociados a la cuarentena, ¿no? La gente de verdad no comparte que se enfermó o que se enfermó alguien de su familia, o si alguien de su familia murió, no quiere decir que fue por COVID, porque tiene miedo a que los estigmatice. Hemos visto una cantidad impresionante de videos de personas que les están amenazando con que se salgan de su casa o que si entran ya no salen y cosas así, ¿no? Sobre todo el personal de salud.
Y además, ¿qué otra cosa termina de complicarnos esto? Bueno, pues los problemas financieros, muchas personas que se quedan sin empleo o en muchos trabajos que les piden los días solidarios, que son estos de nada más vas a trabajar la mitad del tiempo, pero pues te voy a pagar la mitad del tiempo o te corro. Dificultad para conseguir ayuda médica o medicamentos. De verdad, ahorita no tanto, aunque todavía están saturados los centros, pero sí hubo un tiempo en el que yo recibía 20, 40 llamadas al día. Doctora, por favor, consígame oxígeno. Pues, ¿yo de dónde lo saco? Y el medicamento y alguien que me rente un concentrador de oxígeno y no hay lugar en el hospital general y tampoco hay aquí, me voy a ir a Culiacán y fue así, fueron días así de mucho pánico de no hay lugar, el exceso de casos. Mayor duración del confinamiento, ya sabemos que si hubiéramos hecho caso, ya no tendría que haber esto de los semáforos, que si realmente la gente se hubiera quedado un mes, ya no digamos 2, 3, 4, 5, un mes en casa y hubiera seguido indicaciones, pues no tendríamos que estar viviendo ahorita todas las consecuencias de tanta desobediencia, ¿no? Insumos insuficientes, bueno, también hemos visto un montón de videos de no nos han mandado cubrebocas en los hospitales, están muriendo los doctores, las enfermeras, los camilleros, porque no hay que protegerse. El personal médico compra todos sus equipos y que dependiendo de para lo que le alcance es qué tan seguro va a estar. Mensajes estresantes del gobierno, de autoridades de salud, medios masivos de comunicación, redes sociales, radio, televisión, bueno, y aparte de eso, la desinformación impresionante de que si tomas cloro y cuánta cloro te puedes tomar y que, bueno, todas esas cosas que hacen que la gente en lugar de estar mejor o estar prevenidos esté peor. Y digo, yo no soy partidaria o enemiga en particular de ninguna religión, pero también me pasó con algunos pacientes que ese tipo de personas que van y te tocan la puerta y que ahorita no te han podido tocar la puerta para estarte proponiendo, ¿cómo se dice?, promoviendo su religión, ahora están haciendo llamadas telefónicas de terror. Y, híjole, de verdad que sí me hubiera sido, sí me hubiera gustado poder localizar a la persona que le hizo esto a una familia de pacientes míos. Resulta que el señor se murió, el papá, la mamá se vio gravemente afectada, estuvo 5 semanas aislada mal y 2 de los 3 hijos también se enfermaron. Y les hablan por teléfono en este estado de confusión, de dolor, de tristeza, de no poder abrazar a su mamá, de no poder despedir a su papá que falleció. Y les dicen que es porque viene el fin del mundo y que eso que les está pasando en su familia es culpa de ellos porque son pecadores. Híjole, ¿no? O sea, es un daño, es un terrorismo psicológico impresionante al que estamos también expuestos. Y bueno, los confinamientos que todavía no sabemos cuánto vayan a durar, ¿no? Y el que de veras a veces la gente se siente ahogada dentro de su casa o que no todo el mundo tiene una casa con suficiente espacio, con con todas las comodidades o la capacidad de estar pagando el recibo de la luz para no morirse de calor, ¿no? O en los lugares donde hace frío, pues para no morirse de frío. Y ahora, después de todo este sufrimiento y todo esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, debemos mantener un plan de rutina para la vida diaria. Yo siempre les digo que pongan un portafolio, un pizarrón, una agenda y que si de todos modos van a estar en casa, habría que tener para levantarse, si van a clases, hora de tomar la clase, hora de comer, hora de hacer ejercicio, hora de hacer tareas, hora de hacer algo divertido, porque es imprescindible tener alguna actividad recreativa. Si es posible, obviamente va a haber, dependiendo del caso de cada quien, de su situación, realizar alguna obra de caridad, como rescatar animales, dar hogares temporales, armar despensas para repartirlas, el día que pase la basura, sacar cosas que le pueden servir a otras personas en bolsitas limpias y bien cerradas para que a la persona que le lleguen le puedan funcionar. Algún hobby y aprender habilidades nuevas. Yo creo que nos ha tocado a todas las personas que sí somos responsables. Bueno, pues ahora yo me corté el cabello y yo me lo pinté porque no voy a ir a una estética. Mandé pedir mi estuche de gelish para arreglarme yo las uñas, que por cierto no me las he arreglado. Pero las cosas que acostumbrábamos a hacer, que nos gustan y que nos hacen felices,
pues tratar de buscar una sustitución para hacerlas en casa. Por ejemplo, yo les corto el cabello a mis perras cuando antes pues eran clientes frecuentes del Petco, ¿no? Pero siempre buscar qué podemos hacer, una, para no exponernos y dos, pues para entretenernos y aprender cosas nuevas. Súper, súper importante hacer ejercicio en casa. Siempre les digo de broma que todos los doctores me caen gordos porque con el especialista que vayas siempre te dice que comas saludable y que hagas ejercicio. Y la realidad es que si uno come saludable y hace ejercicio, se le acaban como las 2/3 partes de sus problemas de salud habituales, ¿no? ¿Qué pasa con el mexicano promedio? Pues siempre nos duele la panza porque ya comiste, cenaste chicharrón y comiste con salsa y desayunaste mole. Y bueno, o sea, realmente, pues todas esas cosas que son riquísimas, pues son irritantes y si no las comes, pues no te va a doler la panza y no te vas a inflamar y no te va a dar chorro. Y si haces ejercicio, pues probablemente tengas menos dolores musculares, menos dolores articulares que si estás sentado en la misma posición viendo la tele y no haciendo nada, ¿no? Y probablemente si tienes una buena actividad física y a pesar de que te estés cuidando muy bien, te llegas a contagiar, si tienes una buena condición en donde trabajaste para ampliar tus campos pulmonares, perdón, es probable que no mueras si te da COVID. Otra cosa que es importante es evitar la sobreexposición a noticias, el hecho de, híjole, hay gente que está así, ya empezar el noticiero, no, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te pones a ver cosas horribles todo el tiempo? Cosas por las que no puedes hacer nada. Si ya sabes que no debes salir, no salgas, si ya sabes que se murió gente, pues ¿para qué te interesa saber cuántos son, no? Entonces, el exceso de noticias, el exceso de información, perdón, estar viendo todo el tiempo videos, sobre todo, no hay que hacer caso de las fuentes que no sean oficiales y comprobadas. Bueno, ese es otro tema larguísimo que nos podemos poner a discutir si las fuentes oficiales de aquí son valen la pena o no. Y bueno, el aislamiento social además lleva al miedo y a la agresión. Un estado hipervigilante, la gente que sale y que no sale de manera habitual, pues está con miedo todo el tiempo que sale. El síndrome de la cabaña, que es este síndrome que se produce de no querer salir o de estar aislado y asustarse todas las veces que uno está en un lugar rodeado de gente, porque pues hay que salir a hacer algunas cosas, a veces es inevitable. Obviamente, este mismo aislamiento lleva trastornos de sueño. Y hay una cosa que es muy importante. El ser humano está hecho para convivir con los demás. Somos seres sociables por naturaleza y la socialización nos protege de morir. Es parte de nuestro instinto de vida, el socializar, y hay mucha gente que lo necesita muchísimo más que otra. Entonces, esto va a generar muchos problemas en cuanto a la conducta instintiva normal del ser humano, ¿no? Ya sabemos que somos animales, pero que de alguna manera, pues nuestra corteza y el hecho de estar domesticados hace que seamos menos agresivos, pero el hecho de no estar con otras personas nos hace más agresivos. Y bueno, de las cosas, estoy viendo el tiempo porque yo hablo y hablo y hablo y siempre hablo más de lo necesario. Pero estaba viendo, ya quedan poquitas diapositivas, el insomnio en la pandemia. Bueno, el insomnio es súper común, ¿no? Yo creo que todo el mundo se ha quejado de que han cambiado sus hábitos de sueño desde que empezó el aislamiento en marzo de este año. Pues para empezar, la gente que se queda sin trabajo, pues obviamente no puede dormir porque se le desencadenan problemas económicos y quiere, pues está buscando maneras de solucionarlos, ¿no? Y hay otra cosa que se da y que hicimos un live por parte del Hospital Marina, yo creo que como por abril o mayo, no sé, empezando la pandemia. Y esto de los problemas de pareja, de verdad parecía broma, pero un señor nos dijo, ¿cómo le voy a hacer para aguantar a mi pareja? Yo normalmente no estoy aquí y aquí estamos los dos todo el día, ya no la soporto, este aislamiento va a terminar en divorcio, yo ya me quiero largar de aquí de verdad, o sea, ¿qué puedo hacer para tolerar a mi pareja? La respuesta que le di es, si ustedes no están acostumbrados a verse todo el día y si están haciendo trabajo en casa, que es una bendición, los que podemos hacer trabajo en casa, pues cada quien tenga su habitación y tenga sus espacios bien delimitados y póngase a hacer su trabajo sin interrumpir al otro como si no estuvieran en la misma casa.
pero bueno, ya sabemos que cuando pasamos mucho tiempo con alguien se empiezan a encontrar todos los defectos, ¿no? O empieza a la gente a mostrarse como es o a no tener decoro para la manera en la que come o expulsar gases sin ningún empacho. Y bueno, otra cosa que pasa con mucha frecuencia es que como no siempre se cuenta con horarios fijos, pues la gente se desvela viendo la tele o haciendo lo que sea, picando el celular, chateando, y empieza a alterar su ciclo de sueño, entonces tiene problemas para levantarse y empieza a mover todo el ciclo de sueño, lo cual es terrible para el cerebro, porque ya sabemos que el cerebro está hecho para vivir en este planeta y solo descansa cuando dormimos en las horas que no hay sol. Puedes dormir de 8 de la mañana a 8 de la noche y tu cerebro descansó absolutamente nada. Entonces, un ser humano puede vivir un mes sin comer, pero solo puede vivir una semana sin dormir. La deprivación de sueño puede llevar a una inestabilidad emocional al inicio, disminución de los reflejos, a manejar, por ejemplo, la capacidad para tomar decisiones y entre más tiempo pasa, pueden y van a ocurrir alucinaciones, ideas delirantes y eventualmente la muerte. Entonces, por favor, cuiden su sueño, no es broma. Ahora, ¿qué pasa con el estudiante y la pandemia? Esto es súper común. Bueno, regresamos al asunto de malos hábitos de sueño, malos hábitos de estudio, indisciplina y luego esta onda de quererse hacer los listillos, ¿no? Bueno, pasan mucho tiempo en redes sociales, en televisión, pero ya no es televisión, ¿no? Pues Netflix y eso. Pero esto de querer hacer trampas, como voy a apagar la cámara, voy a poner un fondo falso, me voy a tomar una foto así como que estoy poniendo mucha atención y la voy a dejar allí. Y el tratar de pensar que se están burlando al maestro, copiar o abrir los libros en los exámenes, pues la verdad es que al último, a la única persona a la que afectan es a ellos mismos, ¿no? Pero esto es algo muy común. Ayer que estaba dándole clases a alguno de mis alumnos, a alguno le dije, hey, ¿estás quieto? ¿Te congelaste o pusiste tu...? Y, doctor, ¿a poco se sabe ese truco? Claro que se lo sabe uno, si ya, precisamente por eso. Y no sé qué pase con ustedes en UPSIM, pero nosotros en la universidad tenemos libertad de cátedra. Yo les modifiqué a los muchachos los valores de sus calificaciones. Obviamente es imposible que un examen valga 40 o 60% si ya sabemos que lo están haciendo con libro abierto. Entonces, es lo que sigue. El docente y la pandemia. ¿Qué nos toca? Pues a veces pasa que no sabemos usar todos los medios digitales, ¿no? Por ejemplo, yo estaba súper acostumbrada al Zoom, pero resulta que si es un grupo grande te corta los 40 minutos. Y bueno, pues ahora estamos con el Meet, ¿no? Que es el que estamos usando ahorita. Que igual no son tan difíciles de usar, pero no estábamos súper familiarizados con ellos. También pasa que a lo mejor teníamos cierto tiempo frente a pantalla, pero ahora es muchísimo más porque pues ahora tienes que hacer diapositivas de todo, porque ahora tienes que estar revisando tareas más tiempo, porque tienes que estar preparando más. Y sobre todo ahorita que a mí no me gusta darles clases desactualizadas, pues sí tengo mis diapos, todas las del semestre pasado, pero la realidad es que del año pasado para acá, por ejemplo, ahora que estamos viendo psicofarmacología, pues hay muchos medicamentos nuevos que hay que explicarles a los muchachos para que no sepan lo que yo aprendí hace 12 años que me gradué, ¿no? Entonces, tenemos más trabajo que hacer. Y esto es algo frustrante para mí. Yo normalmente cuando estoy en mi grupo con los estudiantes, pues los tengo a todos y los estoy viendo. Normalmente ahorita me pongo así, estoy dando la clase y me pongo a ver las cámaras y regaño a los que la tienen apagada o luego me ponen a ver el abanico de techo y les digo, bueno, si te voy a estar viendo el abanico de techo y no la cara, a todos los que tengan telarañas los voy a reprobar. ¿No? Digo, como broma, porque pues el chiste es que ellos están tratando de evitar esta interacción. Y entonces no es lo mismo para mí la capacidad de captarlos. O por ejemplo, llegaban y uno estaba comiendo, hey, si vas a comer o compartes para todos o guardas lo que estás comiendo porque se nos antoja. O si alguien estaba platicando, que es muy común cuando comentamos casos clínicos, alguien platican que su tía, que su abuelito, que el vecino, y les digo, a ver, comparte lo que estás diciendo con la clase, porque es importante, porque es un ejemplo y podemos tratar de analizar ese caso y nos va a servir. Pero pues aquí yo no sé, a veces veo en la cámara, vi a una alumna que estaba así, no sé qué haciendo, y digo, ¿y qué pasó? Dice, es que se cayó mi abuelita, o es que mi hermanito está haciendo no sé qué. Me tienen silenciados los micrófonos y pues no sabemos qué es lo que está pasando.
y no sabemos si de verdad nos están haciendo caso, si están poniendo atención. Y pues va a ser siempre este reto que les decía de crear nuevos métodos de evaluación más tangibles. Y también bien divertido revisar más tareas. ¿Qué pasa con el personal de salud? Bueno, el personal de salud tiene miedo a enfermarse y morir, obviamente, como todos, aunque ellos están más expuestos. Miedo a contagiar a sus seres queridos y que fallezcan. Incertidumbre por el futuro, por su sueldo, por todo, al igual que el resto de la población. Y el estigma social a los uniformes, la discriminación y agresiones que ya les había comentado previamente. Y pues esto sería todo. Ahí les dejo mis datos por si a alguien le interesa seguirme o si quiere alguna otra información. No sé si tengan planeado que haya alguna ronda de preguntas y respuestas. Ya estamos sobre el tiempo. Así es, doctora Gemma Lucero, muchas gracias por su participación. En este momento, si alguien quiere tomar el uso de la voz o escribir alguna pregunta por el chat, adelante, lo puede hacer. Por aquí leí un comentario, bueno, vi. Les pido también a los asistentes, si pueden, los que tienen acceso a cámara, la pueden abrir. Adelante, Sujei, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Hola, Sujei. ¿O puedes escribirnos por el chat la pregunta? Ah, ok. Ahí voy, dice. Ya que estamos aquí, les quería presumir este listoncito verde que es el Día de la Salud Mental, en lo que se aparece su G. Voy a cerrar tantito mi micrófono por si quiere hablar ella. Bueno, mientras Sujei activa su micro, pregunta la maestra Ana Isabel, dice, al padecer insomnio, cuando debemos consultar a un especialista, ¿y cuál especialista puede ayudarnos? Bueno, sí, cuando tenemos alteraciones en el ciclo del sueño, lo primero que tenemos que hacer es seguir todas las recomendaciones de lo que se llama medidas de higiene del sueño, que es tratar de dormir todos los días y despertar a la misma hora, tener un horario de ejercicio que no sea tarde, no consumir bebidas energéticas como el Red Bull, tratar de evitar el consumo de refrescos de cola, café, etcétera. Y si todas estas medidas no nos funcionan, entonces sí sería prudente a un especialista. La verdad es que la gente empieza a dormir bien y si tiene buenos hábitos, no siempre es necesario el consumo de medicamentos y lo ideal sería que los medicamentos no fueran controlados. Y el especialista en sueño, pues es el psiquiatra. Muchas gracias. Y cuando se presentan rasgos depresivos, ¿es recomendable dejar la rutina cotidiana como desertar de la escuela? No, cuando una persona empieza a deprimirse, lo primero que tiene que hacer es buscar atención psicológica y psiquiátrica o psicológica si ve que con eso tiene suficiente y no dejar las rutinas. El hecho de no tener una motivación hace que empeoremos. Muchas gracias. Sujei, adelante. Leí por ahí que decía recomendaciones para estudiantes con ansiosos. Bueno, pues para empezar, deberían ver o cuantificar qué tan ansiosos están. Igual, si la ansiedad es leve, si no interfiere con su funcionamiento, lo que hay que hacer es tratar de mantener lo más posible la normalidad dentro de casa, ¿no? Mantener rutinas, horarios específicos para estudiar, horarios para hacer algo divertido, de verdad. Hagan su calendario, su pizarra. Yo tengo la mía porque me quedé un tiempo sin persona que me ayudaba en el aseo y entonces tenía que poner las 8 horas de consulta, más la hora de clase, más la hora de revisar las tareas, más la hora de barrer, trapear y lo que sea, ¿no? Entonces, hagan así su calendarización. Esto le quita mucha ansiedad al cerebro. Si nosotros al cerebro le decimos, mira,
no sé qué va a pasar mañana, no sé si vas a estar encerrado 3 meses, no sé si te vas a quedar sin trabajo, pero lo que sí sé, mira, ve esto, esta semana está así, esta semana, eso le quita muchísima carga al cerebro. Si vemos que obviamente los síntomas de ansiedad son más grandes, que no puedes comer porque se te quita muchísimo el hambre porque te da asco, o si de repente no comes en 2, 3 días y después te atascas de comida, entonces no estás funcionando y sí necesitas terapia y probablemente vayas a necesitar medicamento. ¿Dónde está el chat? Porque vi que Sujei escribió otra cosa. Sí. Dice, yo últimamente duermo mucho, pero si tengo sueño y hoy desperté con dolor de cabeza, fue el dolor lo que me preocupó. Bueno, la verdad es que cuando duermes de más, tampoco es bueno para el cerebro y tampoco es bueno para tu cuerpo, pasas mucho tiempo acostada y probablemente eso tampoco te esté favoreciendo. Entonces, lo ideal es, si estás teniendo problemas para dormir o no te estás sintiendo bien, no te acerques a la cama en todo el día y solo vete a dormir cuando sea hora de dormir. Esto es muy importante, estamos mucho tiempo en casa, no estén en la cama. La cama debe de estar asociada con el dormir y con el descanso. No se pongan a hacer las tareas en la cama. Si no tienen un área apropiada para eso, vayan, invadan a su mamá y límpienle un pedacito a la mesa de la cocina y ahí se ponen a trabajar. O en la mesa del comedor o en algún lugar donde puedan estar con algo cómodo para recargarse y puedan estar a gusto y que sobre todo no estén siempre acostados, ¿no? De hecho, yo doy muchas consultas por videollamada y de repente veo que mis pacientes están así. Están en la cama, echados en el día. Digo, bueno, pues es su consulta, ¿no? Pero en realidad eso no es sano. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante, maestra. Pues antes que nada quiero agradecer a la doctora por la información, fue muy interesante. Ahorita mencionaba algunas de las opciones que teníamos como para liberarnos un poco de la ansiedad que tenemos en el hogar con este encierro y a veces nos da por comer y mil cosas, ¿no? Pero de casualidad, ¿conocerá algún grupo de apoyo, o sea, como en línea, en las que las personas se puedan conectar y hablar un poco sobre estas cosas que sienten? Porque creo que muchas veces el hecho de estar platicándolo y ver que hay otras personas con tu misma situación ayuda mucho. Entonces, sí sería bueno que si existen estos grupos de apoyo, pasar la información para que quien quiera pueda acceder a ellos. Bueno, no conozco un grupo como tal, pero yo creo que el mejor grupo de apoyo que puede tener alguien es con sus amigos, ¿no? Con sus amigas. Entonces, pues lo que se recomienda es hacer, digo, nosotros le decimos así, aunque no consumimos alcohol, pero las mentadas videopedas, ¿no? Que son las reuniones estas en las que te pones así en la videollamada y preparas a lo mejor tu botanita, algo de tomar y estás platicando con las amigas como acostumbrabas a hacerlo de manera cotidiana, ¿no? O con los amigos, pues varones, o está el Netflix Party, o están este tipo de, no sé, por ejemplo, ahorita que hay temporadas de deporte y se reúnen a verlas de manera virtual. Entonces, no conozco un grupo de ayuda, pero realmente si es algo cercano, estaría genial. O sea, alguien con quien ya uno se conoce. Y la otra es que si a veces de verdad uno quiere sacar todo lo que trae, pues ir a terapia o tomar las videollamadas pues de terapia. Muchas gracias. ¿Perdón? Muchas gracias, es todo. Gracias. Maestra Ana, si gusta tomar la palabra para hacer su pregunta. Ocupar el micrófono. Dice, ¿qué síntomas podemos detectar los docentes a simple vista de nuestros estudiantes? Híjole, pues les digo, ahorita que estamos con el asunto de que no los estamos viendo, pues sí sería muy difícil. Más bien
estar monitoreando si tienen sus cámaras prendidas, si están participando en clase, si ya son alumnos que conocían de antes, si ha cambiado la manera en la que interactúan, no están entregando los trabajos o no se están presentando a las reuniones, pues sí habría que ver qué está pasando ahí, ¿no? Preguntar primero si tienen algún problema con su internet o con su cámara y revisar si realmente pues está pasando alguna otra situación ahí y preguntarles. Ok, muchas gracias. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a proceder con la entrega del reconocimiento a nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa. Agradecemos a la doctora Gema Lucero Sánchez Gutiérrez e invito a la maestra Ana Isabel a hacer entrega de este reconocimiento, el cual voy a hacer la proyección. Ya me cambiaron el nombre como 3 veces, espero que en el diploma sí salga bien. Entonces, si no fuera lo corregimos, doctora, no se preocupe. Okay. Ahorita para que nos lo cheque. Que nos los ponga ahí en la imagen, Edith, para poder leerlo. Pero bueno, adelantando a la entrega del diploma, pues darle las gracias infinitamente, doctora. Yo sé que es una profesionista muy ocupada, que su agenda siempre está muy llena y hoy fui testigo de ello, que llegó corriendo del hospital con todo el traje todavía, unos minutos antes de que empezara la conferencia, y aquí estuvo con nosotros puntual. Para que no se notaran tanto las huellas ahí del cubrebocas. Y ya parecemos Frankenstein todos aquí con las rayitas con las marcas. Sí. No, pues muchísimas gracias por todo el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que le imprime al acompañamiento de cada uno de sus pacientes, de sus estudiantes y pues de los colaboradores que siempre estamos ahí de pronto llamándola, pidiéndole apoyo. Muchísimas gracias por ello. Gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir. Bien, dentro de la Jornada Sinaloense del Conocimiento en octubre de 2020, la Universidad Politécnica de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a la doctora Gema Lucero Sánchez Gutiérrez de Lara por su valiosa participación como ponente de la videoconferencia Repercusiones de la Pandemia en la Salud Mental, llevada a cabo en el marco del ciclo de conferencias de salud mental y de la Jornadas Sinaloenses del Conocimiento por la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil de la Casa de Estudios. Mazatlán, Sinaloa, México, a 9 de octubre del 2020. Y nos firma nuestro rector, el doctor Alfredo Román Mesina, y el maestro en ciencias, Víctor Manuel Rodríguez Velázquez, secretario académico. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Pues nuevamente, no queda más que agradecer su participación, su colaboración, por habernos dedicado este valioso tiempo y sobre todo compartirnos esta información tan importante y relevante en estos momentos. Antes de finalizar la sesión, los vamos a invitar a la próxima conferencia denominada Prevención del Suicidio. Es el día lunes 12 de octubre de 2020 a las 11:30 horas. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, es Educación Continua UPSIL, donde van a poder disfrutar de esta y otras conferencias. Agradecemos a todos su asistencia y es así como vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias.